Bueno, pues buenas tardes y en primer lugar muchas gracias tanto a ti, Eustaquio, por la invitación a participar en estas jornadas, que la verdad es que lo que estoy viendo están siendo muy interesantes, y también a toda la organización del Teléfono de la Esperanza. Aparte de eso, quería felicitaros por los 20 años de Teléfono de la Esperanza en Castellón. Gracias. Como has dicho, soy psiquiatra y antes de ser jefe del área de salud mental ya durante muchísimos años me he dedicado a trastornos afectivos y eso implica que he tenido contacto con muchos pacientes con ideas de suicidio, con intentos de suicidio y con suicidio consumado, ¿no? De ahí el interés que he tenido siempre por este campo. En principio yo voy a explicar en qué consiste el trabajo del psiquiatra ante la conducta suicida, sobre todo en cuanto a la comunicación, ¿no? Que es un poco el motivo de esta ponencia. Básicamente lo que voy a explicar es lo que hacemos los psiquiatras en el día a día ante un paciente con un potencial suicida. La he dividido en dos partes, el psiquiatra ante la conducta suicida y la entrevista con el paciente, donde hablaré en esa segunda parte más de lo que es la comunicación. Bueno, empezamos con qué hace un psiquiatra o en qué situaciones es un psiquiatra ante conducta suicida. Bueno, hay diferentes contextos, hay diferentes tipos de conducta suicida y hay diferentes perfiles de pacientes. El contexto en el ámbito sanitario. Generalmente en el ámbito sanitario, como ha explicado antes mi compañera, la doctora María Beltrán, se entra a través del médico de atención primaria. El médico de atención primaria, cuando puede detectar una persona con ideas de suicidio, lo puede remitir de forma preferente o programada a la unidad de salud mental. Es cierto que hoy en día en nuestra comunidad, gracias al plan de prevención de suicidio y al sistema informático Abucasis, el médico puede hacer una consulta preferente en un plazo como de 72 horas para que sea atendido por una unidad de salud mental. Y ahí vemos pacientes que puede ser la primera vez que se les ve o bien ya pacientes conocidos. ¿Qué pasa si el caso es más urgente? Pues tanto el médico de primaria como desde la unidad de salud mental pueden remitir al paciente a las urgencias de psiquiatría de un hospital donde haya ese servicio. Generalmente los pacientes que llegan a las urgencias son pacientes con ideas de suicidio o con intentos o que ya han hecho un intento de suicidio. Y además de venir a través del médico de primaria o de la unidad de salud mental, pueden venir por propia iniciativa, pueden venir a través de las urgencias de los centros de salud fuera del horario de mañanas, pueden venir remitidos desde otros hospitales o los puede traer directamente el SAMU cuando se ha encontrado, por ejemplo, una persona con intención suicida en la vía pública. Ahí son atendidos por el psiquiatra de guardia, que decidirá si el paciente finalmente ingresa o no en la unidad de hospitalización. Y al final el paciente vuelve a la unidad de salud mental, que es el centro del tratamiento en salud mental. Esos serían los diferentes contextos donde atendemos a pacientes. Los tipos de conducta. La conducta suicida no es única, no existe una única conducta suicida. Es como un amplio rango que va desde la idea pasiva de muerte. La idea pasiva de muerte es cuando la persona piensa, por ejemplo, que bueno, si mañana no me despierto por la mañana, pues mira, no me importaría porque dejaría de sufrir. Un pasito más que eso sería el deseo de muerte. Él preferiría estar muerto, aunque el deseo de estar muerto no implica una idea de suicidio. La idea de suicidio es ya la idea de, a veces se me pasa por la cabeza acabar con todo. Esa sería una idea de suicidio sin planificar, ¿no? Luego, paso más serían los planes suicidas. Los planes suicidas, cuando uno ya decide cómo, de qué manera, en qué momento, qué va a hacer para suicidarse. Incluso muchas veces esos planes suicidas implican pues poner en orden tus cosas, ¿no? Hacer testamento o ese tipo de gestiones. Muchas veces, aunque no siempre, hay una comunicación suicida. A veces la comunicación suicida es sutil. Yo recuerdo, por ejemplo, una paciente una paciente bipolar que después de mucho tiempo con recaídas y con muchos problemas, pues un día regala a su familia, pues va a una pastelería, le compra a cada uno el pastelito que más le gustaba. La familia se fue a paseo y cuando volvió se la encontró
encontró que se había suicidado, ¿no? Fue una manera de comunicarse, ¿no? Fue una manera de despedirse, quizá, claro, difícil de entender, pero es una forma, ¿no? Otras veces la comunicación es más vehemente y hablamos de amenaza, ¿no? Cuando uno dice, pues me voy a matar, ¿no? Que generalmente, como ha dicho la doctora Beltrán en la ponencia anterior, tendemos a que cuando lo dicen no hacerles caso, pero no hay que perder de vista que incluso una amenaza de suicidio es una llamada más que una llamada de atención, es una petición de ayuda, ¿no? Yo prefiero llamar una petición de ayuda, aunque sea inadecuada, que una llamada de atención. El siguiente paso sería el intento de suicidio y el siguiente, pues ya el suicidio consumado, ¿no? No siempre se recorre todo el camino. Muchas veces desde la idea o desde los planes de suicidio se pasa directamente al intento o al suicidio consumado. Y otras veces hay un desencadenante ambiental más o menos intenso que hace que se lleve a cabo la comunicación o la amenaza de suicidio o ya el intento o el suicidio consumado. Lo que quiero decir es que ante toda esta variedad de conductas se ve el psiquiatra en su labor tanto en la unidad de salud mental como en urgencias como en el hospital. Y por último tenemos diferentes perfiles de pacientes. El 90% de las personas que mueren por suicidio presenta un trastorno mental en estudios de autopsia psicológica. La autopsia psicológica es una técnica de investigación post-mortem en la cual se pasan una serie de cuestionarios y se hacen una serie de preguntas a los supervivientes, a las personas allegadas a la persona que se ha suicidado. De esa manera se ha detectado pues que hasta un 90% de las personas que mueren por suicidio podían haber sido diagnosticadas de un trastorno mental. Eso no quiere decir que todas esas personas llegan a ser diagnosticadas en vida. Muchos diagnósticos pasaron por alto. Y también me gusta resaltar que la mayoría de las personas con trastorno mental no mueren por suicidio. Es decir, tener un trastorno mental no implica necesariamente el suicidio, aunque sí que es muchísimo más probable la muerte por suicidio de una persona con una enfermedad mental. Los trastornos más asociados con suicidio son sobre todo los trastornos del estado de ánimo y concretamente la depresión, pero también el abuso de sustancias, los trastornos psicóticos, los trastornos de personalidad, aunque los trastornos de personalidad se asocian más a tentativas, pero también acaban cometiendo suicidio, y los trastornos por ansiedad, por ejemplo, ¿no? Esto es una estadística propia de aquí, de Castellón, de la Terreta, ¿no? Que hicimos estudiando los casos a lo largo de como 8 o 10 años. En un 30% de los casos no se detectó un diagnóstico. El estudio fue hecho a través de la historia clínica electrónica. Entonces, un 30% de las personas que se habían suicidado no había ningún antecedente psiquiátrico ni nada que nos llamase la atención en la historia clínica. Lo cual no significa que esas personas no estuviesen psicológicamente mal y que tuviesen pues, por una depresión u otro tipo de trastorno mental, pero no habían pedido ayuda por ello. El 26% tenían depresión, un 13% trastornos de ansiedad, conductas adictivas, etc. Como pueden ver, hay una amplia variedad y la parte gruesa de la tarta se la lleva la depresión. A efectos un poco prácticos y didácticos, yo he descrito 4 perfiles de pacientes potencialmente suicidas, que no tienen por qué coincidir con ningún paciente concreto, pero que yo creo que la experiencia, esto es fruto de la experiencia, ¿no? de los tipos de pacientes que hemos visto en las consultas, en el hospital y en las urgencias. Empezamos por el paciente deprimido. La depresión se caracteriza por una tristeza profunda y persistente que interfiere en el funcionamiento diario. Es decir, la persona con depresión no solamente está triste, sino que además esa tristeza hace que no funcione con normalidad. Muchas veces tienen desesperanza, que lo he puesto en rojo porque la desesperanza es el rasgo psicológico más asociado a suicidio. Desesperanza quiere decir, pues uno no espera nada del futuro, ¿no? Todo está mal y en el futuro todo seguirá estando mal. Para estar así, pues casi es lógico pensar en suicidarse. Estas personas con depresión suelen recorrer el trayecto completo que he descrito antes, desde las ideas pasivas de muerte y conforme va empeorando el cuadro, pues llegan a los planes de suicidio, al intento y en muchas ocasiones, por desgracia, al suicidio consumado. Pero son personas que con mucha frecuencia
tampoco siempre, pero con mucha frecuencia, solicitan ayuda por su depresión o por sus ideas de suicidio y aceptan la ayuda. Generalmente son personas que cuando hacen una tentativa, cuando hacen un intento de suicidio o cuando llegan a suicidarse, vemos que el intento ha sido muy planificado. Es decir, estaba perfectamente estudiado el momento, el método, el cómo y el cuándo hacerlo. También puede ocurrir que haya un componente importante de ansiedad y lleven a cabo una tentativa o un intento de suicidio impulsivo, en ese momento de más tensión y de más ansiedad. Puedo poner un ejemplo también de un paciente que tenía un cuadro depresivo que posiblemente era reactivo a una situación vital porque se estaba separando, y el día que fue a su casa, al piso, a recoger sus cosas, pues se tiró por la ventana directamente. Es decir, no pudo soportar el marcharse y el deshacer ese matrimonio, ¿no? Y fue, bueno, con resultado de muerte. Ya digo que la experiencia que tenemos es larga y no siempre es positiva. Bueno, las tentativas de las personas con depresión son potencialmente graves. Generalmente hacen tentativas con métodos de elevada letalidad. Hay veces, no siempre, pero hay veces en que se lamentan de haber sido rescatados. Es decir, se sienten como frustrados, ¿no? Porque se les ha salvado la vida. Y la mayor parte de suicidios consumados en España y en Europa y en los países civilizados corresponde a pacientes deprimidos. Otro perfil bastante diferente es el trastorno límite de personalidad, los trastornos de personalidad en general, pero sobre todo el trastorno límite. El trastorno límite se caracteriza por un estado de ánimo inestable y que varía de un momento a otro, muchas veces en función de factores ambientales, ¿no? Son como personas que no son capaces de mantener una estabilidad. Eso hace que tengan numerosos antecedentes de intentos de suicidio. Y también tienen antecedentes muchas veces de factores de riesgo de suicidio. Quiero decir, en muchos casos hay abusos sexuales y físicos durante la infancia, que son factores de riesgo tanto de TLP como de suicidio, y también muchas veces hay autolesiones no suicidas, como se ha hablado en la ponencia anterior, y luego hablaré un poco más. También algunos de sus rasgos de personalidad predisponen a la conducta suicida. Por ejemplo, son personas impulsivas, con un pensamiento dicotómico de blanco o negro, o me quieres o me odias, ¿no? Rigidez cognitiva, con dificultad para cambiar su idea aunque se le muestren pruebas, y dificultad para la resolución de problemas. Esos rasgos de personalidad, por supuesto, facilitan el paso al acto. Generalmente son conductas impulsivas y no premeditadas, a diferencia de la depresión, ¿no? Y sus actos suicidas generalmente son de baja letalidad, lo cual no significa que en algún caso pues, sean más letales y realmente lleven a cabo el suicidio. Muchas veces la tentativa o el gesto suicida tiene una finalidad instrumental, ¿no? Movilizar al ambiente, manipular, como se dice. Sin embargo, esto no les resta importancia porque un porcentaje no desdeñable de estos pacientes acaban suicidándose. Y como decía, una gran parte de las tentativas de suicidio corresponden a este tipo de pacientes. Otro tipo de paciente o de perfil suicida es el paciente con ansiedad o trastorno adaptativo. Yo no tengo experiencia en el teléfono de la esperanza, pero tengo la sensación de que muchos de los pacientes que acuden a vosotros deben ser de este perfil, ¿no? Son personas donde predomina la ansiedad, muchas veces en respuesta a factores externos estresantes, y la finalidad de la conducta suicida, por lo menos en mi experiencia, no es tanto morir ni movilizar al ambiente, manipular, sino descansar, ¿no? Ellos muchas veces dicen, es que estaba tan nervioso que yo quería desconectar, descansar, y me tomé un montón de pastillas y, mira, como una especie de ruleta rusa, si vivo bien y si muero bien también. Y muchas veces esta conducta impulsiva ocurre ante un desencadenante relacionado con la situación estresante, ¿no? Como un efecto de la gota que colma el vaso. A lo mejor es una discusión, a lo mejor es un desplante por parte de un allegado, algo que dicen, bueno, ya esto ya es lo último, ¿no? Y entonces llevan a cabo esa conducta.
Y finalmente, el paciente psicótico, y este es el más extraño de todos, ¿no? Porque las acciones del paciente están movidas sobre todo por ideas delirantes o alucinaciones. Pueden ser de lo más variopinto. Pueden haber voces imperativas que les obligan, que les ordenan llevar a cabo actos autoagresivos. Puede haber ideas mesiánicas, de que uno es como una especie de mesías que debe autosacrificarse para salvar al mundo, por ejemplo. O puede haber ideas paranoides, y estas son frecuentes, ante las cuales uno prefiere matarse antes de ser capturado por esos persecutores delirantes, ¿no? En todo caso, esas motivaciones siempre escapan a la lógica del resto de las personas. Y los métodos que utilizan para el intento de suicidio muchas veces también son extraños y aparatosos, ¿no? Desde cortarse con un vidrio en diferentes partes del cuerpo para desangrarse, quemarse a lo bonzo con gasolina o cosas así, ¿no? Y por supuesto, no es posible convencer al paciente de lo inadecuado de sus acciones ni de cuál es la realidad. Por eso son pacientes especialmente peligrosos para sí mismos. Bueno, esto es un poco el contexto, los diferentes tipos de pacientes, pero sea cual sea la situación, al final la entrevista con el paciente suicida siempre tiene que cumplir unos objetivos, ¿no? Y estos son los 3 objetivos que yo he considerado más importantes. Uno es establecer una alianza terapéutica, el segundo es evaluar el riesgo y el tercero iniciar el tratamiento. Debo decir que estos 3 objetivos no son secuenciales, sino que hay que hacer las 3 cosas a la vez. Mientras evaluamos el riesgo, estamos estableciendo una alianza terapéutica y al mismo tiempo iniciando pues lo que sería un tratamiento, una terapia. Vamos con la alianza terapéutica. Bueno, la alianza terapéutica consiste en los lazos afectivos positivos que ocurren entre un paciente y el psicoterapeuta, ¿no? Confianza, agrado, respeto, comprensión, e implica acuerdos y colaboración entre el terapeuta y el paciente. ¿Cómo conseguimos esa alianza terapéutica? Bueno, pues tenemos que mantener en la conversación, en la comunicación, una actitud terapéutica con el paciente. Pues una actitud empática, respetuosa, adecuada a la situación, una escucha activa, es decir, que el paciente note que se le escucha, afrontar con claridad y respeto un tema tan delicado y tan personal, hablar clara y directamente y evitar eufemismos, no decir vaya tontería que has hecho o ese tipo de como infantilizar, no, a ver, has hecho un intento de suicidio, te querías matar, vamos a hablar de eso, ¿no? Siempre hay que transmitir que nuestros conocimientos, sean muchos o pocos, están dispuestos para ayudar. Intentar crear un clima relajado, intentar bajar la tensión, porque suele haber tensión, es una situación intensa, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un intento realizado. Intentemos también no caer en la frivolidad y crear un ambiente de confianza. El paciente se tiene que sentir cómodo. Nosotros nos tenemos que adecuar al paciente y no esperar que el paciente se adecue a nosotros. Más de una vez he visto algún profesional que hablaba en un tono, por ejemplo, muy rápido para animar al paciente. Bueno, y eso es un error. El paciente hay que ir de menos a más. Al mismo tiempo tenemos que transmitir tranquilidad con nuestra comunicación verbal y no verbal, profundizar de forma abierta en los detalles y en los aspectos que nos parezcan importantes y que después hablaré de ellos, pero evitemos preguntas morbosas, atender tanto al lenguaje verbal, a lo que la persona dice, sino también y mucho al lenguaje no verbal, a los gestos, al tono de voz, dirigirse a lo emocional más que a lo racional. En este momento de crisis a lo mejor el paciente no está para darle vueltas a la cabeza, sino para expresar sus emociones. Y cuando el paciente nos dice que, bueno, que lo tiene claro y que no se va a suicidar, pues bueno, hay que tener claro nosotros también que eso que nos dice es real y no lo dice para que nos conformemos y le demos el alta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos que evitar? Pues casi lo contrario de todo esto. Pues, por ejemplo, podemos usar el humor, ¿no? Yo personalmente, pues sí que si el paciente es una persona que yo pienso que me va a entender, pues a lo mejor se le puede hacer alguna broma que no tiene que ver con el suicidio, desde luego, y evitar siempre el sarcasmo y la ironía con respecto al hecho, ¿no? Al acto suicida. Tenemos que evitar preguntas morbosas,
relacionadas con el acto suicida o parasuicida. Tenemos que evitar comentarios reprobatorios y moralizantes. Es muy fácil, ¿no?, caer en la tentación de culpar al paciente o de hacerle decir cosas, o decirle al paciente cosas como: ¿tú te das cuenta de lo que hubiera sufrido tu familia y tus hijos los hubieras dejado huérfanos? Ese tipo de cosas que todavía añadirían más leña al fuego, ¿no?, en el sentido de pensar qué mal padre soy o qué mala madre soy. No hay que tratar de convencer a la persona de lo inadecuado de sus actos. La persona se debe convencer hablando con nosotros, pero no la debemos convencer nosotros a ella. No hay que juzgar, no hay que recriminar ni coaccionar. No hay que banalizar la situación, es decir, ha hecho un acto que es importante, pero que tampoco es, bueno, tenemos que exactamente poner la situación en su punto, ¿no? Como decía antes, no animar, no caer en tópicos tipo: venga, hombre, que la vida es bella, hay que seguir adelante, porque eso lo único que hace es que el paciente, la persona que ha hecho un intento de suicidio o que está pensando en hacerlo, piense que no lo entendemos, ¿no?, que sus problemas son tales que nosotros no somos capaces de verlos. Por eso no hay que dar soluciones fáciles a problemas difíciles. El paciente, la persona que ha hecho un intento de suicidio, está dándole vueltas a sus problemas. Para él son irresolubles, no se pueden solucionar porque si no, no intentaría suicidarse, intentaría solucionar los problemas. Cuando ve que no los puede solucionar es cuando hace el intento. Por eso el decir: hombre, pero esto, y en 2 palabras intentar solucionarlo, no nos sirve. Y esto es muy importante. Si no sabes qué decir, pues no digas nada. Mejor escucha. Escuchar siempre va bien. A los pacientes, a las personas que han hecho un intento de suicidio o que piensan en ello, les va muy bien. Hasta ahí sería establecer una alianza terapéutica. Para esto hemos estado hablando con el paciente. ¿Y de qué hemos estado hablando? Pues generalmente hemos estado haciendo esto, ¿no? Estamos evaluando el riesgo, ¿no? Evaluar el riesgo de que vuelva a cometer, bueno, o de que cometa un primer intento de suicidio o que cometa otro intento de suicidio. Para ello tenemos que tener en cuenta esos 5 aspectos, pues la psicopatología y el diagnóstico del paciente, los factores de riesgo, los factores de protección, las características de la conducta suicida concreta del paciente y la presencia o no de planes de futuro. Empezamos con la psicopatología y el diagnóstico. No voy a entrar mucho ahí porque ya hemos hablado antes del diagnóstico, pero ¿de qué herramientas disponemos los psiquiatras para hacer el diagnóstico? Pues son esas 3, la anamnesis, la exploración psicopatológica y las exploraciones complementarias, que quiere decir análisis, radiografías, etcétera, y de las cuales no voy a hablar porque en este contexto del suicidio generalmente no nos resultan útiles a nosotros, aunque muchas veces cuando hay una tentativa de suicidio, nuestros compañeros internistas o médicos de urgencias sí que tienen que llevar a cabo ese tipo de exploraciones por los daños físicos de la tentativa, pero a nosotros, para el diagnóstico psiquiátrico, pues no, en este caso no nos ayudan demasiado. La anamnesis es lo que el paciente nos cuenta en relación con nuestras preguntas, y muchas veces también es la información que nosotros obtenemos de la historia clínica electrónica, ¿no? Sobre todo nos interesan los antecedentes familiares, los antecedentes personales y qué ha pasado en el episodio actual, ¿no? Cómo ha sido, cómo se ha desarrollado. Yo siempre les pido que me cuenten como si me estuvieran contando una película, que me cuenten qué es lo que ha pasado desde que estaban bien hasta que han hecho un intento de suicidio, por ejemplo. Luego tenemos la exploración psicopatológica, que aquí no voy a entrar porque esto es básicamente pues, lo que hacemos los psiquiatras, ¿no? Es cómo percibimos al paciente y cómo nosotros lo describimos, pues tanto a nivel de conciencia, de orientación, de la atención, concentración y memoria, si está colaborador o no, cómo es el contacto, cómo lo percibimos, si lo vemos como huidizo, como exagerado, como triste, ¿no? Qué afecto transmite, si hay alteraciones en el pensamiento, por ejemplo, porque dice cosas que no son ciertas, pues, por ejemplo, que le han puesto un chip en la cabeza, o porque tiene alteraciones en la manera de hablar, de pensar, porque piensa poco o lento, o porque los pensamientos son incoherentes, por ejemplo, ¿no? O también si hay alucinaciones, por ejemplo. Todo esto formaría parte de la exploración psicopatológica y es lo que a nosotros nos lleva a hacer un diagnóstico. Con esto, pues llevamos generalmente el diagnóstico, sobre todo si hablamos de urgencias, un diagnóstico sindrómico y hablaríamos de un síndrome depresivo, de un síndrome ansioso,
de rasgos caracteriales o de trastorno de personalidad, de un trastorno psicótico, de un trastorno por uso de sustancias, etcétera, ¿no? Estos serían los más relacionados con el suicidio. Bueno, aparte de evaluar la psicopatología, tenemos que evaluar los factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Pues situaciones que hacen que el suicidio sea más probable. Ya he hablado antes, entre los antecedentes personales, de la enfermedad mental, ¿no? El 90% de las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental y, sobre todo, depresión. El hecho de que haya intentos previos de suicidio, que son el predictor más fuerte de riesgo de suicidio consumado. Pues el hecho de, por ejemplo, que haya una enfermedad física que provoca dolor, que provoca alteración de la imagen corporal, restricción funcional, dependencia. Eso hace que uno, pues a veces, sobre todo en varones de cierta edad, pues decidan no ser una carga para la familia y suicidarse. El hecho de haber sufrido abusos sexuales y físicos durante la infancia también es un factor de riesgo para el suicidio actual. Y las autolesiones no suicidas. Se ha hablado también antes de autolesiones no suicidas en el contexto de la psiquiatría infanto-juvenil, pero bueno, este no es un brazo de un adolescente precisamente, y también hay autolesiones, y también es una paciente que compaginaba esto con intentos de suicidio reales. Bueno, siguiendo con los factores de riesgo, hay factores de riesgo demográfico, el género. Los hombres se suicidan como 3 o 4 veces más que las mujeres, pero las mujeres lo intentan 3 o 4 veces más que los hombres, probablemente porque los hombres somos más brutos y usamos métodos más contundentes. La edad. El mayor número absoluto de suicidios de ambos sexos está entre los 40 y los 50 años, más o menos. Pero si tenemos en cuenta la población que hay de cada edad, como la población decrece conforme aumenta la edad, el riesgo de suicidio aumenta en la edad, sobre todo en varones a partir de los 65 años, donde si vemos una gráfica se disparan realmente. Por otra parte, las tentativas y las autoagresiones no suicidas son más frecuentes en mujeres, en adolescentes y en jóvenes. Otro factor que influye es el estado civil. El suicidio es más frecuente en personas solas, viudos, divorciados, solteros, y el grupo con menor riesgo son los casados con hijos, ¿no? Los hijos protegen frente al suicidio. Los antecedentes familiares. La historia familiar de suicidio incrementa el riesgo de suicidio, independientemente de que haya o no un trastorno mental. Y si hay enfermos mentales que tienen antecedentes familiares, pues también se suicidan con más frecuencia que otros con el mismo trastorno, pero sin esos antecedentes. ¿Más factores de riesgo? Pues acontecimientos vitales estresantes que pueden ser de cualquier tipo. Pérdidas personales, económicas, problemas legales, conflictos interpersonales, exposición al combate, a guerras, el encarcelamiento, el maltrato físico o el abuso sexual actuales, por ejemplo, las víctimas de violencia de género, las víctimas de acoso, pero también los agresores. Y habréis oído, bueno, por desgracia hay muchas muertes por violencia de género, y en un porcentaje no desdeñable tampoco de esas muertes, también hay un suicidio por parte del agresor o un intento de suicidio. También pueden haber factores precipitantes, por ejemplo, en adolescentes la humillación, no voy a hablar más de adolescentes porque ya se ha hablado antes, o las tensiones en las relaciones interpersonales o el aislamiento social. Todo esto puede precipitar el suicidio. Otro factor de riesgo es el fácil acceso a los métodos de suicidio. Si uno tiene fácil acceso a armas, a medicamentos o a tóxicos, es más fácil que pase al acto, ¿no? Así, el principal método suicida en Estados Unidos, como parece lógico, son las armas de fuego. En China son los plaguicidas y en el resto del mundo, incluida la provincia de Castellón, el ahorcamiento. Pero también hay factores de protección, no solamente factores de riesgo. Y esos factores de protección tienen que ver, por un lado, con el tratamiento adecuado de la patología subyacente. Es decir, si una persona tiene un trastorno mental y se le puede tratar, pues eso va a disminuir el riesgo. Hay factores psicológicos que disminuyen el riesgo de suicidio. Entre todos los que hay ahí, pues yo he señalado más la confianza en uno mismo, la actitud y valores positivos, y sobre todo, me parece muy importante, el sentimiento de tener un propósito en la vida. Yo he hablado con muchos pacientes potencialmente suicidas que estaban, pues no sé, con una incapacidad laboral, no tenían trabajo, no tenían hijos, no tenían nada en su vida a lo que agarrarse, no tenían un propósito en la vida, ¿no? Y esto es algo que hay que fomentar en las personas.
Otro factor de protección es un apoyo familiar y social fuerte y de calidad. El apoyo familiar, la presencia de hijos, el tener una red de amigos, estar integrados en la sociedad. Y otro factor de protección son las creencias religiosas, ¿no? Se ha visto que las tasas más elevadas de suicidio se encuentran entre los ateos, mientras que los practicantes de distintas religiones pues, tienen menores tasas de suicidio. No solamente las religiones, digamos, oficiales, sino también la espiritualidad, el tener valores positivos, el tener un sentido de coherencia y significado de la vida. Y otra cosa que tenemos que evaluar al evaluar el riesgo de suicidio son las características. ¿A qué me refiero con las características? Bueno, pues depende. Si ya ha habido una tentativa o si todavía no hay una tentativa, pero hay ideas, ¿no? Sí que tengo que decir que cuando hay una tentativa de suicidio, siempre, antes de verlo el psiquiatra, lo tiene que ver el internista o el cirujano o quien sea, para estabilizar físicamente al paciente. Y eso también le da tiempo para reflexionar y nos ayuda luego a nosotros en la entrevista. Cuando hay una tentativa, tenemos que evaluar estos aspectos, que vamos a entrar directamente. El método y la letalidad del método, ¿no? Tenemos que evaluar, saber qué ha hecho el paciente. ¿Se ha tomado fármacos, se ha cortado las venas, se ha intoxicado por gas? Porque es importante para nosotros la letalidad. ¿Hasta qué punto ese método ha puesto en riesgo la vida o la integridad física del paciente? Pues no es lo mismo el ahorcamiento que el tomarse unas pastillas, ¿no? También es importante tener en cuenta la letalidad percibida por el paciente. El paciente puede pensar que tomarse un montón de estas pastillas concretamente que tiene en la mano le va a matar y a lo mejor son vitaminas y entonces no le matan, ¿no? Entonces, pero sí que es importante que el paciente pensaba que le iban a matar y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. También es importante diferenciar si el intento es impulsivo o es planificado. Un intento planificado intenta que las ideas están ahí desde hace tiempo, que se mantienen, que hay una ambivalencia y el paciente ha estado ahí debatiéndose hasta que en un momento dado ha vencido la idea de acabar con la vida y en ese momento, bueno, ya ha decidido un método, ha buscado el momento. Entonces son como ideas más sólidas y que van a tener más tendencia a repetirse. En cambio, los intentos impulsivos ocurren de forma brusca, no planificada y generalmente en respuesta a una situación conflictiva o frustrante, ¿no? Tienes un problema, una discusión, un disgusto y a continuación llevas a cabo la tentativa. Suelen implicar menor convicción de suicidio, pero no dejan de indicar pues, que existe un malestar psíquico que hay que valorar. La posibilidad de rescate y petición de ayuda. Cuando el paciente hace la tentativa, puede haber pensado que se ha ido a un sitio lejano donde nadie la vaya a encontrar, o bien lo puede hacer en la habitación, pues momentos antes de que entre su pareja para dormir, por ejemplo, ¿no? Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta para valorar el riesgo. La petición de ayuda. Muchas veces, y hoy en día, gracias a las redes sociales todavía más, después de hacer una tentativa, los propios pacientes se despiden a través de las redes sociales o a través del teléfono o dan indicios de que han hecho algo, ¿no? Y eso hace que se les rescate más pronto. La intencionalidad suicida. No todo el mundo que hace algo como, por ejemplo, tomar pastillas tomar una sobredosis de pastillas, no todo el mundo realmente quiere provocar su propia muerte, ¿no? Y es importante que sepamos realmente cuál era esa finalidad. En algunos casos, incluso el propio paciente te lo dice así, pues que quería manipular el ambiente, dar un escarmiento, hacer chantaje emocional. Te lo pueden decir con otras palabras, pero entiendes que es esto. Otras veces, como he dicho antes, ante los pacientes con ansiedad, muchas veces quieren olvidarse de los problemas o descansar. O bien escapar de una ansiedad o una angustia insoportable, o en muchos casos, pues sí, quieren acabar con su vida porque no esperan nada del futuro, ¿no? Bueno, también tenemos que tener en cuenta la reacción tras el rescate. ¿Qué pasa? Pues una vez se les ha rescatado, muchos pacientes se sienten aliviados y hacen crítica del episodio. Dicen, madre mía, menos mal que esto no ha ido a más. Otras veces manifiestan su decepción y su frustración porque han sido rescatados y evidentemente ahí corren un riesgo de acabar consumando el suicidio. Todo esto es cuando hay un intento realizado. ¿Qué pasa si no se han realizado una tentativa? Bueno, entonces tenemos que hablar directamente con el paciente. Si nosotros sospechamos que el paciente puede tener ideas de suicidio o es un paciente con una depresión y viene por depresión, tenemos que hablar de este tema.
preguntas como le cuesta enfrentarse a la vida cada día, siente que la vida es una carga, alguna vez desea dormir sin no despertar. Puede que vayan guiando al paciente hacia, pues, hacia que le estamos entendiendo, ¿no? Y si nos va diciendo que sí, pues ya podemos hablar directamente de si ha pensado en la muerte, incluso si ha pensado en hacer algo para acabar con su vida. Y si realmente existen pensamientos suicidas, entonces hay que valorar la presencia de planes de suicidio más o menos estructurados y si los hay, pues valorar la letalidad y la posibilidad de llevarlos a cabo. Por ejemplo, es muy típico que el paciente te diga, es que me pegaría un tiro. Y tú le preguntas, ¿usted tiene un arma de fuego? Y no es lo mismo que te diga que sí porque es cazador que te diga que no. Si no tiene un arma de fuego, pues no es un plan realmente de suicidio. Bueno, tanto si solamente hay ideas como si ya se ha llevado a cabo una tentativa, debemos valorar si hay antecedentes recientes de tentativas o gestos de suicidio, en ese caso valorar la letalidad y posibilidades de rescate, valorar sus razones para vivir versus las razones para morir, ver si hay desesperanza o hay planes de futuro, que ese es el siguiente punto, y si hay apoyo sociofamiliar. Sobre los planes de futuro, bueno, es importante evaluar qué vas a hacer cuando salgas de aquí, ¿no? Si hay planes de futuro adecuados, como proseguir el tratamiento o iniciar trámites para arreglar los problemas que tenía, es una cosa. Y otra cosa muy diferente es cuando no hay cuando no hay planes de futuro o cuando esos planes implican precisamente suicidarse, que también los hay. Bueno, con toda esa información, una vez evaluamos el riesgo, decidimos qué hacemos con el paciente. Si ingresa, si es vista, si lo derivamos para una visita urgente o preferente en la unidad de salud mental, si lo ve el médico de primaria. Esa es la información que tenemos que evaluar para tomar una decisión, ¿vale? Y el último punto de los objetivos es iniciar el tratamiento. Cuando un paciente está emocionalmente perturbado, con pensamientos suicidas vagos, la oportunidad de ventilar sus pensamientos y sentimientos ante un profesional ya es suficiente muchas veces para desactivar la ideación autolítica. ¿Qué hacemos durante la entrevista? Pues por un lado, rescatar expectativas, es decir, enfocar áreas favorables del paciente para aumentar su autoestima y ayudarle a elaborar una estrategia para afrontar su situación. Y también que el paciente se sienta apoyado, ¿no? Que sienta apoyo emocional. Primero por parte nuestra, por parte del profesional sanitario, pero también implicar al resto de la familia. Hay 3 estados comunes en el paciente suicida que nos ayudan a ayudarle, ¿no? Por un lado, la ambivalencia. La mayor parte de los pacientes son ambivalentes hasta el final, en una balanza entre la muerte y la vida, ¿no? Si nosotros podemos desequilibrar la balanza hacia la vida, pues habremos conseguido que el paciente no se suicide. Por otra parte, la impulsividad. Aunque sea un suicidio planificado, hay un momento en que dicen, ahora, ¿no? Y ese momento es relativamente impulsivo. Si podemos apoyarle en ese momento, si pasa el impulso, a lo mejor pierde fuerza y ya no se suicida. Y finalmente la rigidez. Cuando las personas suicidas muchas veces son rígidas y ven 2 opciones, o A o B. Si nosotros somos capaces de darles una opción C, que no es la muerte, pues muchas veces eso les va a ayudar a seguir viviendo. Finalmente está la entrevista con familiares y amigos, ¿no? Aparte de hablar con los pacientes, es importante hablar con los allegados. ¿Para qué? Pues por un lado, para completar la evaluación, porque muchas veces hay cosas que el paciente no nos ha dicho, pero también para evaluar los sistemas de apoyo, es decir, realmente hay un grupo de amigos que están ahí o una familia que le va a contener y que va a evitar que se suicide o no. Y también comunicar a los familiares la existencia de un posible riesgo. Por ejemplo, si el paciente se va a casa con su familia, explicar que pues, tienen que tener un cierto control durante unos días, ¿no? Hasta que la medicación haga efecto o hasta que empiece a ir a la unidad de salud mental. Por ejemplo, pues, tener la medicación custodiada bajo llave o evitar que salga, que vaya solo a la terraza, ¿no? Si viven en un piso alto. Y bueno, esto ya es un resumen. El trabajo del psiquiatra se da en diferentes contextos, con diferentes tipos de conducta y diferentes perfiles del paciente. Y al final, en todos los casos, lo que debemos hacer es establecer una alianza terapéutica, evaluar el riesgo e iniciar el tratamiento mediante la entrevista, ¿vale? Pues esto es todo lo que quería comentar. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Rafael, por la exposición. La verdad que muy interesante y me se viene un montón a la cabeza, un montón de preguntas. Así que si quieres, te iré trasladando las preguntas que nos han pasado los participantes y vamos a ver cómo le Ujú. damos respuesta. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla y así te veremos. Ah, pero a ver si va claro.